Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Santo eres, Padre de la gloria. Eres grande, Señor Jesús. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor Jesucristo. Espíritu, En esta hora aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor Jesús, necesitando cada día más de ti, Señor, necesitando cada día más de tu hermosa presencia en nuestras vidas, Padre de la gloria. En esta hora, Señor Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Que sea tu Espíritu Santo bendiciéndonos, Señor Jesús. A cada hermano, a cada hermana, Señor. Por nuestra ciudad de Gómez Palacio, por la comarca lagunera, por México, Señor. Por el mundo, Padre, en el nombre de Jesús, que está pasando, Señor. Por estas circunstancias difíciles, Señor. Que necesitamos ser renovados, Padre, en esta hora. Necesitamos que seas tú, que tomes el control, Señor Jesús. Yo me quito y me hago a un lado, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de este pedazo de tierra, este pedazo de polvo, Señor. Pon la palabra, Señor, en mis labios, esa palabra que edifique, que pueda entender lo que tú me quieras decir, lo que tú me quieres hablar, Señor. Te pido por cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de mis familiares, Señor, la célula en el nombre de Jesucristo, aleluya. Que así como está tu presencia, Señor, aquí conmigo, yo declaro tu presencia en cada uno de los hogares, Señor, que estén viendo este video, y aún los que no lo estén viendo, Padre de la gloria, que sea tu presencia, Señor, ministrándonos, porque es lo que necesitamos, Padre. Necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tus caricias. Solamente en ti, Padre, es donde podemos encontrar nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestro sustento, nuestra paz, porque eres tú, Señor Jesucristo. Esa paz que está ahorita aquí en este lugar. Yo ciertamente declaro paz en los corazones de mis hermanos, de mis amigos, de mis familiares, Cristo de la gloria. La paz que proviene de ti, Señor. Que sea tu presencia, porque tú todo lo llenas, Señor. Todo lo llenas en todos, Señor Jesucristo. Todo lo llenas, Señor Jesús. Oh, grande es tu nombre, Señor Jesús. Eres grande, papá. Eres grande, Señor Jesús. Toca, Señor, cada corazón. Toca los pensamientos. Abre nuestros sentidos espirituales, Padre de la gloria, para entender lo que tú quieres decirnos en este momento, aleluya. Lo que tú quieras, Señor, hablar. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor Jesús. Aleluya. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor me da de poder compartir a través de este medio, hermano, amigo, familiar. Le doy gracias por este privilegio que me da de poder compartir de su palabra, de sus grandezas, de los testimonios que Él ha hecho en mi vida, aleluya, y de lo que también quiere hacer en cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando. Porque Dios es un Dios de propósitos, es un Dios que tiene todo bajo su control. Yo quisiera el que pudiera y que tenga las escrituras, que buscara San Juan capítulo 3. Vamos a estar reflexionando un momento de lo que Dios quiere hablarnos. Porque Dios siempre quiere tener una intimidad con sus hijos, con sus hijas. Él quiere tener siempre ese momento especial
al lado de aquellos que lo aman, aquellos que le buscan, porque Dios quiere hacer cosas grandes, aún más, porque no se compara. Dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, aleluya. San Juan capítulo 3 dice en el nombre de Jesucristo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ciertamente aquí habla de Jesús y Nicodemo. Nicodemo, Pablo, José de Arimatea, representan al sabio judío versado en la ley, aquellos hombres que escudriñaban la palabra, que pertenecían a la secta de los fariseos. Tal vez deberíamos detenernos en un momento para saber las características de estos hombres, que tengamos una idea de quién era Nicodemo. La secta de los fariseos, aleluya, una religiosa numerosa y respetada por el judaísmo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Creían en la salvación, pero creían que se debía hacer acerca de las obras. Cuando dice la palabra que no es por obras, sino que ciertamente es por nuestro Señor Jesucristo solamente, aleluya. Era un principal, era alguien ciertamente respetado por los judíos. Los fariseos se formaban de 3 grupos que componían el Sanedrín, junto a los saduceos y a los herodianos, aleluya. El cabeza y el presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote, y era él quien convocaba la asamblea, como cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a juicio. Este hombre ahí estuvo presente. Como ya Nicodemo era discípulo de Jesús, él fue el que lo defendió. Nicodemo fue el que habló, ciertamente, para defender a nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en San Juan capítulo 7, versículos 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le ve, no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aleluya. Ciertamente estos hombres nunca reconocieron al Señor Jesucristo. Sabían que venía de Dios. Sabía que ciertamente era un hombre santo, un hombre respetado. Pero sin embargo estaba escrito que Él iba a morir por nosotros
y a resucitar al tercer día, aleluya. Hombre llamado Nicodemo, el nombre de Nicodemo, su significado es victorioso, conquistador, aleluya. ¿Cuántos quisieran ser victoriosos? ¿Cuántos quisieran ser conquistadores? Aleluya. Y no solamente de las cosas que nos ofrece aquí la tierra, sino de esas cosas celestiales. Esas cosas que vienen de arriba. Esas cosas que son más reales. Porque esto que vemos aquí en la tierra son solamente por un momento, por un instante. Y lo que es real son aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a ver con estos ojos carnales, sino que solamente se pueden ver con los ojos espirituales. Hay una tierra nueva, hay un cielo nuevo, el cual no lo hemos visto. O el Señor nos los ha presentado a algunos hermanos en visiones, pero esas son las cosas que son más reales, porque la tierra y el cielo pasarán, mas la palabra siempre estará. La palabra es Jesús, la palabra es Dios. La palabra es nuestro Salvador, aleluya. Dice, empieza ese hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, el principal de los judíos, vino a Jesús de noche. Ciertamente no quería ser visto para poder guardarle su reputación delante del Sanedrín, delante de sus conocidos, aleluya. Es por eso que a lo mejor es que viene de noche, pero él tenía ya ciertamente esa curiosidad de conocer más acerca de la salvación. Él siendo un maestro, él siendo conocedor de las escrituras, de las leyes, pero sin embargo no estaba seguro de que podía ir al cielo. No tenía la seguridad de poder ganar lo que el Señor nos ofrece de nosotros, que el que cree en Él tendrá la vida eterna. El que cree en nuestro Señor Jesucristo tendrá la vida eterna. Y Nicodemo tenía esas preguntas en su corazón, en sus pensamientos, aleluya. No era un fariseo del montón. No era cualquier hombre este Nicodemo, aleluya, sino que era una persona reconocida. Pero sin embargo, conocía la voluntad de Dios para el hombre. Conocía lo que iba a pasar si desobedecía la palabra. Cuando desobedece uno la palabra, no solamente es que desobedezcamos la palabra, sino que venimos desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Desde ese momento que Nicodemo ve a Jesús, ciertamente surgió algo dentro de su corazón. Ciertamente sintió, porque cuando nosotros le abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos acercamos hacia Él, déjame decirte que no volvemos a ser los mismos, sino que el Señor nos cambia, el Señor nos transforma, aleluya. Y Dios no rechaza a aquellos que se le acercan. Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos a cada uno que se acerca a Él, aleluya. Nunca le reprochó, es que tú eres del Sanedrín y estás en contra de mí. No, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, aleluya. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, aleluya. ¿Cuántas personas solamente cuando tienen alguna necesidad es cuando se acercan al Señor? Sabiendo de que Jesús es el único que puede hacer las cosas. Cuando nos pasa algo en nuestras vidas, lo primero que decimos, ay Dios mío, ayúdame. No decimos ayúdame de otro nombre. No decimos ciertamente, no le pedimos a nadie más, sino que lo que primero que se nos viene a nuestras vidas es, Dios mío, ayúdame. Sabían estos hombres, no solamente Nicodemo, sino que era un grupo que sabían que era venido del Señor como maestro. Tal vez no estudió en el Sanedrín, no estudió con los rabinos, no estudió ciertamente con los judíos, porque la enseñanza que trae nuestro Señor Jesucristo no es palabra de hombre, sino que es palabra del cielo. Aleluya. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, aleluya. Muchas veces se le acercaban y le decían, muéstranos una señal para poder creer en ti, aleluya.
Muéstranos una señal. ¿Qué les dijo el Señor? No se les va a ser dada ninguna señal, sino la señal que se le dio a Jonás, que estuvo en el pez durante 3 días. Así yo también voy a estar en la tierra durante 3 días. Que el Señor resucitó y el Señor vive y el Señor está aquí en este momento para darnos ese nuevo nacimiento que Él quiere de nuestras vidas. Ciertamente, Nicodemo todavía no le hacía ninguna pregunta, sino que responde Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento nos habla para poder ver el reino de Dios. Ciertamente, Nicodemo, que conocía las Escrituras, Nicodemo, que sabía lo que ciertamente se podía hacer, respondió Jesús, le dice: pero realmente, Nicodemo, no había ninguna pregunta en él. Una vez más el Señor está viendo su corazón. Dios ve nuestro corazón, sabe lo que necesitamos, sabe lo que queremos, pero Él espera que nosotros se lo expresemos, que nosotros se lo digamos. Aleluya. El Señor conocía el corazón de este fariseo y estaba contestando esa inquietud profunda: ¿cómo pueden entrar en el reino de Dios? Sabemos que sin arrepentimiento no hay perdón. Muchos decimos, o yo dije mucho tiempo: ay, cuando me esté muriendo me arrepiento. Ya cuando esté en mis últimos segundos, le perdona a Dios, porque sabemos que hace falta el perdón en nuestras vidas para poder entrar a ese reino. Esa es la respuesta que Jesús da directamente, aleluya. Pero el hombre ciertamente siempre trata de excusarse, que yo soy buena persona, que yo no le hago mal a nadie, que ciertamente yo me porto bien con mi familia, yo me porto bien en mi hogar, aleluya. Pero eso no es suficiente, sino que tenemos que obedecer la voz del Señor. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Cómo puede ese hombre nacer siendo viejo? Le dice Nicodemo: ¿puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. El Señor le está explicando el camino de todos los hombres, no solamente de Nicodemo, sino que nos habla a todos que debemos seguir. ¿Qué debemos seguir para nacer de nuevo del agua y el Espíritu? Pero ¿qué quiere decir con esto de nacer con el agua y el Espíritu? ¿Qué significa esto, nacer de agua y del Espíritu? Es una pregunta que tal vez tú te has hecho, o que apenas en este momento estás escuchando, que para poder ver el reino de Dios tenemos que nacer del agua y el Espíritu. Así como fuimos una vez concedidos en lo carnal por un padre y por una madre, y es por eso que aquí estamos. Así también para nosotros poder entrar en el reino de los cielos es necesario que nazcamos del agua, pero que también del Espíritu. El agua ciertamente es el simbología de la palabra de nuestro Dios. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos purifica. Los fariseos conocían ciertamente lo que ellos tenían que hacer, que llegaron el momento que hasta inventaban que si no se lavaban las manos, eso era en contra de los ancianos. Empezaron a hacer sus propias leyes, pero ciertamente la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios viene siendo la misma. Tenemos que nacer de la palabra, que viene siendo el agua. ¿Cuál es la palabra? Es la palabra de Dios, la Biblia, sus 66 libros, desde el Génesis al Apocalipsis. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque parece que ellas son las que dan testimonio de mí y son las que te van a llevar a la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, no de lo que te digan, no lo que te comenten, sino ciertamente lo que está escrito en esta palabra, aleluya. Porque muchas veces nos dejamos guiar, que es que me dijeron que decía eso en la Biblia, pero tú te
apercibiste y escudriñaste de lo que te estaban diciendo era cierto, aleluya. No pueden entrar en el reino de Dios, aleluya, si no son nacidos del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, aleluya. A veces, muchas de las veces nosotros volvemos a nacer, pero solamente en la carne. Cuando se nos da una oportunidad de hacer las cosas nuevas. Que nos equivocamos alguna vez y encomendamos ese error, pero sin embargo seguimos con los mismos actos. Seguimos ciertamente caminando en nuestros delitos y en nuestros pecados, aleluya. Tal vez cambiamos unas cosas, porque la carne es muerte, pero el Espíritu es vida. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, aleluya. Necesitamos ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. El término carne se refiere a la naturaleza humana, a la naturaleza pecadora. Y lo que el Señor está explicando en este pasajes de la Biblia es que nuestra naturaleza solo puede producir algo semejante a ella. La conclusión es inevitable. Es que desde Adán hasta ahora, todos sin excepción, algunas veces hemos heredado esa naturaleza caída. Con esto el Señor está explicando a Nicodemo que aunque pudiera volver a entrar en el vientre de su madre y nacer, esto no solucionará nada, porque seguirá heredando la misma naturaleza pecaminosa. Tal vez una segunda oportunidad, como yo les decía, servirá a algunos para evitar ciertos fracasos anteriores, pero no cambiará esa naturaleza que es la carne, aleluya. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor le está diciendo a Nicodemo que es necesario que nazca del Espíritu. Solo por medio de la regeneración del Espíritu el hombre caído puede recibir la vida de Dios. Yo cuántas veces quise cambiar. Yo cuántas veces quise ser diferente a como antes era, pero sin embargo solamente quedaba en un deseo. Muchos dicen, yo cuando quiero cambio, yo cuando quiero, ciertamente soy otra persona, yo cuando quiero dejo el vicio, yo cuando quiero dejo de mentir, cuando quiero dejo de robar, pero solamente se queda en un propósito, porque solamente las cosas se logran cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando es Dios el que va caminando de nuestra mano, aleluya. Su Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Cuando ciertamente puede venir el pecado en nuestro pensamiento, llega el Espíritu y es el que nos fortalece. Por eso es necesario que nazcamos del Espíritu. Le dice Jesús, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Parece que el Señor percibió cierto agrado, cierto asombro de Nicodemo. Tal vez dijo, ya se está interesando. Ya está agarrando ciertamente esa plática que yo le estoy diciendo. Porque me estaba escuchando. Así que le dijo, no te maravilles. ¿Qué era lo que le causaba esta reacción a Nicodemo? ¿Por qué se estaba maravillando? El Señor le estaba mostrando dos conceptos de esta religioso. Porque era un religioso Nicodemo. Pero el Señor ahí estaba dándole esos conceptos. Él pensaba que la salvación era algo que él tenía que conseguir por medio de sus buenas obras. No es por buenas obras, hermano, hermana. Pero hay que hacer las obras. Y Jesús le estaba explicando que esto era imposible y que de hecho la salvación es un regalo de Dios. Ya nosotros no tenemos que pagar el precio porque el precio ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Nicodemo está ciertamente asombrado. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, aleluya. Nosotros no sabemos dónde empieza el aire. No sabemos cuál es su salida, cuál es su entrada. No sabemos dónde empieza
¿Dónde llega? Por eso dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Así es el que es nacido del Espíritu. Nicodemo había manifestado ciertamente las enseñanzas del nuevo nacimiento. Estaba recibiendo esa enseñanza del nuevo nacimiento por el Espíritu. Así que Jesús afirma nuevamente esta realidad por medio de esta ilustración. La obra del Espíritu es comparada con los movimientos del viento. Lo que viene a decir que es la operación del Espíritu es tan misteriosa como los movimientos del Espíritu. Ninguno de los dos se puede ver. Son un poder que el hombre no puede someter a su control. Sus caminos son desconocidos, ni conocemos su origen ni su destino. Pero aunque es una obra que escapa al análisis del hombre actual, la nueva vida que el Espíritu produce en el corazón del creyente es realmente efectiva y tiene efectos visibles. Cuando recibimos el Espíritu en nuestro corazón, ya no somos los mismos, sino que hay una renovación, hay una transformación en nuestras vidas. Aleluya. Muchos de los que me conocieron saben de lo que estoy hablando. Lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba luchando por entender lo que Jesús le estaba diciendo. Aleluya. Son problemas que pasan, hermano. Respondió, le dijo Nicodemo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se puede hacer esto? Estaba luchando por entender lo que Jesús le estaba diciendo. Su conocimiento del fariseo, que él pensaba que la salvación era por medio de esfuerzos, le impedía comprender el nuevo nacimiento, que solamente proviene de Dios. ¿Cuántas veces nuestras ideas religiosas nos impiden aceptar la verdad de Dios? Pero lo más grave del asunto es que Nicodemo era un maestro de Israel y no entendía esto. ¿Cómo estaría el resto del pueblo? El Señor usó esta ocasión, esta figura muy gráfica. ¿Acaso puede guiar un ciego a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Aleluya. Imagínese si Nicodemo, que era el maestro, no sabía acerca de estas circunstancias, ¿cómo estarían los demás? Por eso el Señor nos invita para que conozcamos la palabra, para que le leamos, para que le pidamos a Él que Él sea nuestra guianza, que sea Él el que vaya delante de nosotros. Le responde Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto que digo, lo que sabemos hablamos, y lo que vimos testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué es lo que hablamos, hermano? Lo que sabemos hablamos. Ahora solamente se habla acerca de lo que está sucediendo en todo el mundo. Ya no hablamos del poder del Señor. Ya no hablamos que Él puede hacer un milagro. Ya no le pedimos, sino simplemente estamos dejándonos llevar por lo que vemos y mucha gente está atemorizada. Muchos tienen miedo, están asustados. Porque lo que sabemos, hablamos. Nosotros sabemos de un Dios grande, de un Dios todopoderoso. Y lo que vemos es lo que testificamos. ¿Qué es lo que vemos, hermano? Películas, la televisión, el Facebook, el Twitter, Instagram. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque lo que vemos es lo que vamos a testificar, aleluya. Cuando nosotros declaramos la palabra y la vivimos, estamos viendo y testificando de su poder. Pero no lo recibía. Nicodemo todavía no ha entendido. Le dijo, si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si te dijere las celestiales? Hasta este momento Jesús le estaba hablando a Nicodemo de aquellas cosas del reino de Dios que acontecieron aquí y ahora, en la experiencia humana. Pero hay aún más que esto. Hay cosas más grandes que esto.
Más que Cristo podría decirle acerca de este reino que pertenece a una esfera celestial. El problema era que Nicodemo consideraba irreversibles las cosas que sucedían en su propio contexto. Con mayor facilidad rechazaría aquellas cosas del plan eterno de Dios, aleluya. Con la redención de la humanidad, una vez que se pone manifiesto que la mayor dificultad para avanzar en el conocimiento de Dios no tiene que ver con la mente, no tiene que ver con nuestro pensamiento, sino que tiene que ver con nuestro corazón, porque de él mana la vida. Que no las analicemos, que no ciertamente hagamos las cosas solamente con el raciocinio, sino que la creamos en nuestro corazón. Porque si confiesas que Jesús es el Señor con tu boca, pero creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia, aleluya. No tiene que ver con la mente, hermano, sino con el corazón. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor sigue hablando a Nicodemo: en cuanto a la fuente de esta revelación no ha sido de ningún hombre quien ha ido al cielo para traer estas verdades, sino que Dios mismo ha descendido del cielo para comunicarnos las cosas celestiales. Se tuvo que humanar para venir a morir por nuestros pecados. Lo que nosotros recibíamos, Él lo recibió por nosotros. Pero a Nicodemo le costaba entender lo relacionado con esta regeneración de una persona humana. ¿Qué pensaría Jesús que le estaba hablando ahora? La encarnación de una persona divina, aleluya. Por eso el Señor le sigue diciendo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, aleluya. La serpiente la podemos ver ahí en Números, capítulo 21, el 9 en delante. Cuando ciertamente el pueblo de Israel, el Señor le mandó serpientes, pero clamaron a Dios. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Jesús le había explicado a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento. Recordemos aquella mujer adúltera que ciertamente fue encontrada en el acto mismo de adulterio, aleluya. Le dice esa mujer que ciertamente volvió a nacer de nuevo, volvió a tener una oportunidad, aleluya. Lo que nosotros no podemos cambiar, Él lo cambia en nuestras vidas, aleluya. Él nos ayuda a vencer lo que nosotros no podemos vencer, aleluya. ¿Qué es nacer de nuevo? Es dejar las cosas que ya pasaron. No podemos hacer nada por el pasado, más que solamente aprenderle a Él, aprender de Él. Las que queremos cambiar y no podemos, necesitamos que Jesús nazca en nuestro corazón, que le demos la oportunidad a Él, aleluya. El hombre natural solamente conoce lo natural, pero hay cosas más allá de lo que nuestros ojos no pueden ver. Volver a nacer es otra oportunidad. Volver a nacer es una oportunidad que el Señor nos está dando nuevamente. El Señor le empieza a explicar por medio de una comparación de cómo Moisés levanta aquella serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le estaba diciendo que Él iba a morir, pero para que nosotros recibiéramos la salvación. Si quiere leer acerca de la serpiente, viene en Números capítulo 29, 21 del 4 al 9. Ahí vemos cómo Dios envió serpientes que mordían mortalmente al pueblo
por un juicio, por su pecado, hermano. Pero en un momento concreto los israelitas llegaron a reconocer su pecado. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que reconozcamos que hemos pecado, que hemos fallado, y una de las cosas que lograron su perdón. Entonces Dios manda a Moisés que le hiciera esa serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta. De tal manera cuando algún israelita era mordido por una serpiente, si miraba la serpiente de bronce, pudiera vivir. De la misma manera, hermano, la serpiente de bronce sobre el asta era un medio de salvación para todos los que eran mordidos. Así también Cristo fue levantado en una cruz a la vista de todos los hombres, para poner la vida eterna al alcance de toda la humanidad perdida. Tenemos que reflexionar que como los israelitas tenían que mirar la serpiente colocada sobre esa asta para ser librados de las mordeduras de las serpientes venenosas. No es casualidad que fuera puesta una serpiente arriba de un asta, aleluya. La muerte causada por la caída del hombre. Pero solamente mirando a Jesús vamos a ser salvos. Así que el Hijo del Hombre iba a ser levantado. Es la segunda vez que la expresión es necesario aparece en el pasaje. La primera fue en San Juan capítulo 3:7, que es necesario nacer de nuevo. 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, nacer de nuevo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ciertamente muchos creen en Jesús, viendo las señales que hace, viendo los milagros que hace, pero no le creen a Él. Creen de lo que Él hace, pero siguen en sus delitos y pecados, aleluya. Corren el peligro de solamente estar viendo los milagros, pero es necesario nacer de nuevo. Eso no va a salvar. Sus discípulos, una vez contentos y gozosos, el Señor los manda de 12 en 2, vayan y oren por los enfermos, echen fuera demonios. Y los discípulos llegan contentos, llegan alegres, diciendo, aún los demonios se sujetan en nuestro nombre. Dice, no te regocijes porque los enfermos sean sanados, no te regocijes porque ciertamente los demonios se sujeten, regocíjate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que gozarnos. La única forma de tener vida eterna, que se trata de una vida sin fin, que comienza ahora y dura para siempre. Pero no se refiere a la duración de la vida, sino también a su calidad. Una vida mejor, que aquí solamente es un examen. Aquí es donde decidimos a dónde queremos caminar. A una vida eterna con Jesús, o a una vida eterna fuera de Jesús. Solamente hay dos caminos, la salvación y la perdición. Y nosotros elegimos. El Señor dice, escoge la vida para que vivas. Yo pongo la bendición y la maldición delante de ti. Escoge la bendición. El Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. En este cierto sentido, Jesús utiliza que entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, hermano. Hay que nacer de nuevo. Si ciertamente no has aceptado a Jesús en tu corazón, es el momento de abrirle de tu corazón y hacerle la invitación para que reine en ti, para que more en ti. Y muchos de los que han aceptado a Jesús, pero sin embargo no han tenido ese nuevo nacimiento, es porque no han dejado que Jesús reine en sus corazones.
No han dejado que Jesús tome el control de sus vidas. En esta hora yo declaro bendición para ti, para tu familia y para tu hogar, y que sigamos orando, hermano. Sigamos clamando, porque de Dios es la victoria y de su pueblo. De Dios la victoria y de su pueblo. Solamente la fe en Jesús es la que nos va a llevar a la vida eterna. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que murió por ti, por mí, fue Jesucristo. Solamente a Él, aleluya. Nacer del agua y del Espíritu. Nacer de la palabra y nacer del Espíritu. Juan el Bautista bautizaba con agua y dice, pero detrás de mí viene otro, el cual los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es el nuevo nacimiento. Dios les bendiga, hermano, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.